En defensa de la tradición. Y continuamos en defensa de la tradición. Estudiamos el libro El Evangelio y la Iglesia de Alfred Loisy, uno de los principales promotores e instigadores del movimiento modernista. El motivo de esta obra, escrita en noviembre de 1902, fue la publicación de las conferencias del protestante liberal Harnack sobre la esencia del cristianismo. Esto fue en Berlín 1900. Al mismo tiempo que felicitaba a Lutero por haber asentado las bases del movimiento de emancipación, Harnack lo acusaba de haberse detenido a mitad de camino, sin haber podido terminar con los dogmas y los ritos para volver a encontrar así, en su sencillez primitiva, la auténtica religión de Cristo. Era necesario, por lo tanto, despojar la esencia del cristianismo de su viejo ropaje. Semejante obra extranjera y protestante no estaba hecha para atraer al gran público. No obstante, no podía dejar de interesar a los medios intelectuales y a Loisy en primer lugar. Este tomó la pluma con gusto, puesto que ya tenía su propia síntesis cristiana lista en un cajón. Levantando el guante arrojado con orgullo por el sabio berlinés, Loisy aceptó el desafío y publicó el Evangelio y la Iglesia, seguido de En torno a un pequeño libro, complemento del anterior. Las declaraciones evolucionistas y simbolistas que saltan a los ojos del lector de hoy desaparecían en ese entonces en una exposición sutil que matizaba hasta el grado del equívoco y equilibraba hasta la ambigüedad sus afirmaciones religiosas. En ninguna parte había afirmaciones claras. Se podían encontrar ahí todas las fórmulas cautelosas que la lengua francesa ofrece a una pluma hábil. Libro extraño y desconcertante que tenía el arte de insinuar por todos lados sus conclusiones sin enunciarlas nunca explícitamente. Estaba destinado a engañar, y los engañados al principio fueron incontables. En realidad, bajo apariencia de refutación de un libro protestante, se insinuaba toda una concepción del cristianismo que daba a la obra su verdadero carácter. Loisy, recurriendo a la ironía, trataba al cristianismo de Harnack como un fruto podrido al que había que mondar para llegar al hueso incorruptible. Cristo tuvo solo una idea verdadera entre muchas falsas: la relación íntima e individual del hombre con Dios por la filiación mística. Eso es lo más importante del Evangelio según la escuela querigmática. Esa es toda la esencia del cristianismo, tal como se desprende de la predicación y de los ejemplos de Jesús. Cada quien será religioso en la intimidad de su conciencia, según como conozca, ame y honre prácticamente a Dios como Padre suyo. Es una concepción reduccionista de los evangelios, considerados únicamente desde el ángulo de la paternidad divina. Todo lo que no se incluya dentro de esto debe rechazarse sin piedad como apócrifo y añadido. Aunque ironice al hablar del fruto evangélico que hay que mondar para conservar el hueso central, en realidad Loisy está en el mismo barco que Harnack. También él practica la reducción, pues examina los evangelios exclusivamente bajo el aspecto del inminente reino de Dios. En esto sigue a la escuela escatológica de Johannes Weiss, que enseñaba que Jesús compartía totalmente la esperanza de sus contemporáneos. A partir de esta óptica de un Jesús iluminado que vive bajo la ilusión de la parucía inmediata, Loisy interpretará todo el Evangelio.
Como sus predecesores alemanes, Loisy dice que hay que distinguir al Cristo de la fe del Cristo histórico. Para Strauss, como para Harnack, la fe de la comunidad había producido muchas mitologías que se habían cristalizado alrededor de la historia pura. A imitación de ellos, el evangelio histórico de Loisy se reduce a poco, porque, comillas, citando al propio Loisy, la tradición sinóptica revela un trabajo de idealización progresivo, de interpretación simbólica y dogmática. Ni los predicadores cristianos ni los evangelistas se preocuparon por la exactitud histórica, aspiraban a producir la fe e interpretaban el evangelio al relatarlo. El realismo aparente de las escenas se debe a la imaginación mística del autor, San Juan, y a la energía de su convicción que no le permiten distinguir netamente en sus meditaciones religiosas lo ideal de lo real, la teoría de la historia, el símbolo de su objeto. Sigue Loisy, pero el cuarto evangelio es un libro de teología mística en el que se oye la voz de la conciencia cristiana, no la del Cristo de la historia. A fin de cuentas, los evangelios nos cuentan la historia de un hombre llamado Jesús, que en los últimos años de su vida predicó la inminencia del reino de dominación política universal que esperaba a Israel y la penitencia como condición necesaria para entrar en él. Conquistado para esta esperanza al escuchar a Juan Bautista, Jesús le sumó la ilusión de creerse el Mesías, que presidiría esa obra en su próximo regreso glorioso. Totalmente absorto por esa parucía inminente, no podía ni pensar en fundar una iglesia. Intoxicado por esa idea del Mesías, prometió a sus discípulos que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Trató de llevar a cabo un golpe de estado en Jerusalén, pero los insurrectos fueron detenidos y condenados por el crimen de alta traición, ya que Jesús se había declarado rey de los judíos y por eso fue ejecutado. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común sin que nunca se lo volviese a encontrar. Esto es, a grandes rasgos, lo que nos enseña la historia evangélica sobre la vida de Jesús, expurgada ya de todos sus añadidos legendarios. El trabajo del historiador termina cuando el cuerpo muerto de Jesús es puesto en el sepulcro y se sella su entrada con una piedra. Jesús muere, todo cambia. Al ciclo prepascual o ciclo de la historia, sigue el ciclo pascual o ciclo de la creencia. A la realidad sigue la fe, a los hechos la leyenda, al evangelio la iglesia. La iglesia sale del evangelio como la mariposa sale de su crisálida. El segundo ciclo sucede al primero, pero no le es ajeno, ya que lo prolonga como la planta prolonga la semilla, como la cosa prolonga el símbolo. Está contenido en el primero aunque lo contradiga. Aunque Jesús haya fijado para un tiempo próximo la llegada de su reino puramente terreno, la creencia de los discípulos lo proyecta en un horizonte sin fin, hasta volverse católico y perderse la eternidad. Los apóstoles, en particular San Pablo y San Juan, no pudieron hacer abstracción de todo este movimiento de simbiosis y embellecimiento de la comunidad primitiva. Por eso, la crítica se topa con tantos dogmas y con tan poca historia. A modo de ejemplo, Loisy explica que, comillas, las apariciones de Jesús después de la resurrección son un argumento directo, pero que podemos decir incierto en su significación. Algunas impresiones sensibles no son el testimonio adecuado de una realidad puramente sobrenatural.
la realidad objetiva de las apariciones no queda definida para el historiador con suficiente precisión. La divinidad de Jesús no es un hecho de la historia evangélica cuya realidad podamos verificar críticamente. Cristo es Dios para la fe. El hecho es que Cristo resucitado ya no pertenece al orden de la vida presente y del conocimiento sensible, sino al mundo futuro. Así, los discípulos creen en la resurrección de su Maestro. Para ellos, entró en su gloria, se convirtió en Señor y fue consagrado como tal y vive en la inmortalidad. El advenimiento del reino se convierte por medio de la evolución de la creencia en el reino celestial de la eternidad a la que todos deben prepararse. Aquí se ve claramente cómo Loisy asienta un primer prejuicio: la oposición entre el Cristo de la historia y el Cristo de la fe, similar al divorcio entre el fenómeno y la cosa en sí kantiana. A esto, además, se le deben sumar otros presupuestos filosóficos que no tienen nada que ver con la crítica bíblica. La teoría del panteísmo inmanente, es decir, hagamos a Dios a nuestra imagen, el progreso y la ciencia como razón suprema de la perfección del hombre, el deber de adaptar los símbolos de la Iglesia a la ciencia, la incapacidad de los hechos históricos, es decir, los milagros, para probar la divinidad de Cristo. Contentémonos con algunas citas notables que permiten sondear las profundidades del mal intelectual que aqueja a Loisy. Comillas. Si se supone que la verdad, en cuanto accesible a la razón humana, es algo absoluto, que la revelación ha tenido esa misma característica y que el dogma participa en ella, que no solo el objeto del conocimiento es eterno e inmutable en sí mismo, sino también la forma que ese conocimiento ha revestido en la historia humana, las afirmaciones de mi librito son más que temerarias, son absurdas e impías. Una tradición que, como la que tiene por objeto los milagros de Jesús, es inevitablemente legendaria. Dios no interviene en la historia. La idea común de la revelación es una mera niñería. Dios se revela en y por la humanidad. Se puede representar indistintamente al individuo consciente como la conciencia de Dios en el mundo por una especie de encarnación de Dios en la humanidad, y como la conciencia del mundo subsistente en Dios por una especie de concentración del universo en el hombre. En realidad, por medio de la reforma de la fe y de la Sagrada Escritura, Loisy abogaba por una verdadera insurrección eclesiástica. Era perfectamente consciente de ello, ya que escribía 10 años después de los acontecimientos lo siguiente: mi argumentación contra Harnack implicaba una crítica de las fuentes evangélicas, más radical en varios puntos que la del teólogo protestante, y por otro lado, mi defensa de la Iglesia romana implicaba asimismo el abandono de las tesis absolutas que profesa la teología escolástica, la de los concilios de Trento y del Vaticano I, respecto de la institución formal de la Iglesia y de sus sacramentos por Cristo, la inmutabilidad de los dogmas y la naturaleza de la autoridad eclesiástica. Insinué, discreta pero realmente, una reforma esencial de la exégesis bíblica, toda la teología y aún del catolicismo en general. Echando una mirada a la avanzada anticristiana de hoy, podemos ver cómo estos argumentos han cristalizado y se han constituido en la base del ataque a la divinidad de Cristo y a la divinidad de su Iglesia. A un personaje como este, la Iglesia lo excomulgó. Lamentablemente, a consecuencia del Concilio Vaticano II,
la Iglesia ha renunciado a la defensa y, con mayor razón aún, a la condenación de los errores y de quienes cometen los errores en forma pertinaz, poniendo en peligro la salvación de las almas por la confusión que provocan. Justamente, estos argumentos que ocupan los enemigos de la Iglesia para atacar su divinidad fueron condenados por la misma en el pasado y establecieron un punto de defensa para impedir su propagación. Los invito a un próximo capítulo de En Defensa de la Tradición, en que continuaremos con las enseñanzas de Monseñor Lefebvre y un nuevo episodio en el camino del modernismo católico, el Evangelio y la Iglesia evolutivos, terminando el capítulo dedicado a Loisy. Que Dios nos bendiga a todos. En defensa de la tradición.